Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenas tardes, en otras añoranzas de electricistas de nueva cuenta el lunes. Agradecemos como siempre a Radio ESME por las facilidades que nos dan para que podamos estar con ustedes lunes tras lunes en añoranzas de electricistas. Estamos presentándoles a todos ustedes los documentos que se elaboraron con motivo del aniversario y con los hechos de la huelga de 1936. Estos documentos, dos escritos, uno de Durán y el otro de Breñalvídez, en realidad se escribieron en septiembre de 1936 y se volvieron a publicar en los años 70. Entonces estamos dando a conocer de nueva cuenta estos escritos, en realidad muchos los desconocemos, sobre la huelga de 1936. Es julio, está acabando julio y en julio siempre se festejan los aniversarios tanto de la huelga de 1916 como la de 1936. Estábamos leyendo... Ya llevamos 2 añoranzas dedicadas al documento de Breñalvídez, porque es un escrito bastante largo, conciso, y nos da cuenta de lo que sucedió, del proceso y el análisis que le hace de la propia huelga. En ese sentido continuaremos, esperamos que sea el momento que nos dé tiempo para terminar evaluación de la huelga de el valor de la huelga de 1936 le escribió así Breñalvídez. En la última parte se llama el punto 7, conquistas adquiridas, y vamos a dar cuenta de este último apartado de su escrito. Dice así entonces: conquistas adquiridas. Antes de particularizar las conquistas que el sindicato obtuvo por medio de su huelga, deseo notar los siguientes puntos importantes. Primero, el sindicato reivindicó el derecho de huelga en toda su extensión. Él le da importancia a este punto porque en esos años estaban dudando en que las autoridades del trabajo estuvieran tomando decisiones equivocadas. En menos de un mes habían negado la licitud de la huelga de los ferrocarrileros, y por eso puntualiza este asunto el ESME. En efecto, dice Breñalvídez, como todos nosotros recordamos, el fallo dado en contra del movimiento ferrocarrilero y algunos subsecuentes contrarios a otras huelgas de menor importancia habían creado una situación de alarma y se preguntaban hasta qué punto existía realmente el derecho de huelga en nuestro país, especialmente en los casos de movimientos importantes y sobre todo en los casos que afectaban los servicios públicos, habiéndose llegado a decir públicamente que las autoridades del trabajo solo declaraban legales las huelgas en los cafés de chinos. Por eso se explica que el edificio del Departamento del Trabajo se viera materialmente atestado por los trabajadores desde las primeras horas de la tarde del viernes 17 de julio y que dichos trabajadores esperaran el fallo de la Junta ansiosamente hasta las 9 de la noche en medio de la oscuridad y dieron rienda suelta a vehementísimas manifestaciones de regocijo, gritando y disparando sus armas al solo escuchar estas palabras:
que me tocó en suerte pronunciar. Camaradas, conforme al fallo que tengo en mi poder, existe el derecho de huelga en México. Y como dice Breña Alvírez, el regocijo, los aplausos, los gritos se dieron. Es llamativo que incluso diga que sacaron sus armas, pero todavía en estos tiempos mucha gente en los municipios, en las delegaciones, efectivamente todavía muchas de las asuntos personales o no se relacionaban, se discutían y se tomaban acuerdos de manera violenta. Todavía sucedían estas cosas. Pero no solo reivindicó el derecho de huelga en cuanto a su existencia, sino que también lo reivindicó en el uso que de la huelga misma debe hacerse, a pesar de la prolongada presión a que ya me he referido, que se hizo especialmente sobre el suscrito para someter el conflicto al arbitraje, a pesar de que se llegó francamente al terreno de la amenaza por parte de ciertos elementos oficiales, describiéndonos una situación de peligro para las instituciones que no existía en la realidad y haciéndonos responsables de sus consecuencias, supimos, mediante el respaldo unánime que nos presentaron los miembros del sindicato, tener entereza y el buen juicio suficientes para no optar por lo que ahora se ha llamado nuevos métodos de lucha y para mantenernos hasta el final fieles a los antiguos. No lo dice en este párrafo Breña Alvírez, pero él se refiere que le estaban recomendando, sobre todo por parte de la CGT, de llevar la huelga hasta sus últimas consecuencias. Huelga hasta obtener resultados definitivos. Huelga general. Y que se hicieran huelgas en todos los sindicatos para lograr el éxito de esta reivindicación de los electricistas. Pero el sindicato comentó que no. Bueno, desea repetir, dice Breña Alvírez, públicamente, una vez más, que aparte del apoyo de los miembros del sindicato, fue el invariable respeto a la ley que mostró el presidente Cárdenas. Ese fue un apoyo, dice él, invaluable. Fue el factor que más contribuyó a que nuestro movimiento no claudicara. Como expusimos, el señor presidente, en la entrevista que con él tuvimos en el pueblo de Concepción, Durango, en la mañana del jueves 29 de julio, preferíamos sacrificar los intereses de los electricistas en un arreglo directo con las empresas, por desventajoso que fuera, antes que sacrificar el derecho de huelga, que es patrimonio común de toda la clase trabajadora. La dolorosa experiencia que acabamos de obtener con la huelga petrolera y los ataques que con tal motivo ha hecho la prensa reaccionaria, los cuales han quedado sin réplica, confirman plenamente la justicia de la decisión que en aquel entonces tomamos. ¿Qué puede responder cuando se acusa a los trabajadores de trastornos inútilmente a la economía para después acudir a un arbitraje el que podrían haber sido antes de la huelga? ¿Qué puede contestarse cuando se acusa al gobierno mismo de no poner coto a tales huelgas abortadas, instituyendo el arbitraje obligatorio? Si las partes patronal y obrera envueltas en el conflicto, podríamos recurrir al arbitraje en el momento que nos viniera en gana. Pero, ¿con qué derecho nos lanzamos a la lucha que sabemos perjudicará a veces en forma irremediable
a terceras personas totalmente ajenas a nuestros conflictos, para refugiarnos cuando las cosas no marchan tan bien como pensábamos, en un arbitraje cuyas puertas estuvieran abiertas para nosotros desde antes de empezar el combate. Al arbitraje oficial o público se va antes de la huelga, si así se desea, pero nunca después de declarada la huelga. La situación actual es tan penosa, sigue diciendo Breña Alvírez, que los intereses de los trabajadores petroleros se han tomado contradictorios de los de la clase obrera en general, ya que mientras más rápido y favorable sea el fallo que a su conflicto den las autoridades del trabajo, mayores serán las armas con que cuenten los enemigos de la clase obrera en contra del derecho de huelga, argumentando que debe de quitársenos, ya que mediante el arbitraje podemos conseguir mayores ventajas sin necesidad de causar trastornos y perjuicios innecesarios al país. Este es el resultado de los nuevos métodos de lucha. Segundo, las prerrogativas por las que el sindicato luchó y que obtuvo no fueron más que una mínima parte particulares de los electricistas, sino que constituyeron ventajas de orden general que sentaron precedentes aplicables a todos los trabajadores. Aquí Breña Alvírez considera que las conquistas fueron generales y que iban para sentar ciertas demandas, como él se refiere después a que si se introduce maquinaria a nadie debe despedirse. Y por eso decía que su lucha iba más allá de las demandas propias, que si se lograba eso, entonces no sucedería el efecto subsecuente para el movimiento obrero. Entonces, en este punto continúa: si nosotros hubiéramos pedido, por ejemplo, que a los instaladores de conexiones se les pagaran 10 pesos diarios, a nadie sino a ellos beneficiaría el triunfo, pero sí lo que demandamos es que las indemnizaciones por acciones de trabajo se calculen sobre la base de 1.500 días de salario. Todos los trabajadores del país serían los que salgan beneficiados con nuestro triunfo. Y así ha sido. Ni el 10% del dinero que el sindicato obtuvo de las empresas fue aplicado para aumentar los salarios, sino que en abrumadora proporción el dinero fue empleado en la consecución de ventajas generales, como ha servido de pauta para otros, incluso en el caso de los petroleros. Yo sé bien que en nuestra propia agrupación existen algunos elementos que en su mayoría irresponsables y manejados por nuestros enemigos, que critican precisamente esto y que han hecho ataques calumniosos y anónimos, pero es ocasión de repetir una vez más que por mucho que sea el respeto y la consideración que tenemos para los intereses del Sindicato Mexicano de Electricistas, mayores son los que nos merecen los de toda la clase trabajadora en México. Regresamos en un momento. Añoranzas de electricistas son una historia contada poco a poco, paso a paso, sin prisa, para que sea ejemplo de las generaciones. Y así me lo pongo, arza y toma, yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto el menino. Y le gusta pasar aquel rato, ay arza que toma, que pícaro gato. Ay, qué fino,
ay qué fino el pelito que tiene el menino. Ay morrongo, qué contento si así me lo pongo. Ay qué fino el pelito que tiene el menino. Ay morrongo, qué contento si aquí me lo pongo. Aseguro que tengo una suegra que tiene la sangre más gorda y más negra que la bola del observatorio que sube y que baja de aquel promontorio. Y se ha empeñado la pícara vieja que no le pellizque a mi esposo en la oreja, sin saber que sin lo del pellizco no se pone alegre ni me mira visco. Ay qué lata, son las suegras que meten la pata. Ay qué cisco, solamente por lo del pellizco. Ay qué lata, son las suegras que meten la pata. Ay qué cisco, solamente por lo del pellizco. Arza y toma que hay un abonado que está del morrongo tan entusiasmado que me ha dicho que si se le enseño me da cuanto quiera, que es grande su empeño. Como no soy una profesora que da las lecciones en casa por horas, si es que quiere aprender el morrongo, que venga aquí a verlo, al fin le propongo. Ay qué guasa, si yo diera lecciones en casa. Qué chiflao, debe estar el señor abonao. Ay qué guasa, si yo diera lecciones en casa. Qué chiflao, debe estar el señor abonao. Aquel joven que del globo, según él me confesó, le gustaba la subida, pero lo contrario no. Hace pocos días yo le oí decir que conmigo en globo quería subir. Yo por darle gusto con él ascendí, y al bajar sin susto contestóme así: no he visto en mi vida cosa superior. Si fue buena la subida, lo contrario fue mejor. Yo tenía un compañero que la manía tomó de comprarse un organillo y por fin se lo compró. Y estaba el muchacho loco de placer, dándole al manubrio a más no poder. Y aunque le decían que fuera a abusar, él nunca quería dejar de tocar. Pero al fin y al cabo, lo que sucedió, de tanto darle al manubrio en los huesos se quedó. Unos mozos en Tallada, queriéndose divertir, dieron una becerrada y Pepe quiso asistir. Y una vaca brava que se toreó al pobre Pepito, en la pierna hirió. El doctor la herida no puede curar,
quizás la pierna tendrán que cortar. Y dice su novia con mucho dolor, pues lo que si se la cortan, cojo, no lo quiero yo. Enseguida Breñalvídez escribió el pliego de peticiones, los puntos que entregaron. Hay que considerar lo siguiente: mientras está la revisión del contrato, se entrega la propuesta del proyecto del contrato colectivo y se van discutiendo y se van avanzando. Puede llegar un momento en que se resuelve todo las nuevas propuestas que se entregan a las empresas. En caso como este, que se tuvo que ir a la huelga porque no se resolvió el proyecto y las propuestas originales de contrato, entonces lo que resta o lo que no se resolvió se le entregan a la empresa para que se haga el pliego de peticiones que solucione la huelga. Ya se habían resuelto varias cláusulas del contrato colectivo, pero en esto que vamos a leer ahora no habían cedido las compañías. Entonces escribe en su relato el pliego de peticiones que se entregó, que dice así: enumerando brevemente las principales conquistas de orden general obtenidas en arreglo directo con las empresas, en el primer punto del pliego de peticiones mencionaremos estas. No son renunciables las prerrogativas del contrato que favorezcan a los trabajadores. Voy a leer un listado que así viene. Voy a intentar hacer diferencia para que noten esos puntos que son irrenunciables. Número mínimo de puestos de los llamados de confianza, reglamentación detallada de los movimientos de personal y de los derechos de escalafón. Si el patrón implanta maquinaria o nuevos procedimientos de trabajo, no podrán despedir a los trabajadores, sino que tendrá que crear para ellos otros puestos nuevos de igual salario. El sindicato podrá pedir y obtener la separación o suspensión en el trabajo de cualquier trabajador, incluyendo a los de confianza, si comete faltas en perjuicio de otro trabajador, de las que conforme a la ley o al contrato autorizan al patrón para despedir o suspenderlo. Es propiamente aquí es la llamada cláusula de exclusión solicitada para que en cuanto lo pida el sindicato, algún trabajador, incluyendo los de confianza, puedan ser despedidos normalmente porque actúan en contra de compañeros. Reglamentación detallada, continúa el asunto, de la forma de computar el salario para efectos del pago en los diferentes casos. Semana de 42 horas con pago de 7 días, prerrogativas para los que laboren tiempo extraordinario, permisos con goce del salario para los representantes de la agrupación, incluyendo el permiso permanente para 8 miembros del Comité Central. Por primera vez se está pidiendo que el Comité Central tenga días de salario, días con goce del salario para tratar los asuntos del sindicato. Es la primera vez que se va a pedir que 8 miembros del comité, 8, acuérdense que son 9, más las comisiones autónomas, se está pidiendo aquí que a 8 miembros del comité central tengan su tiempo de servicios, su permiso permanente, ¿no? Es decir, es original. Aquí empieza el permiso para el comité central y posteriormente se va logrando en divisiones y a todo el comité, a las comisiones autónomas. Muchos años después se va a lograr el permiso para los representantes propietarios principales. Aquí apenas 1936 se solicita el permiso para el comité central, para 8 miembros. Otro punto. Tiempo de servicio acumulable, aun cuando los servicios sean interrumpidos. Vacaciones hasta por 45 días por año. Compensación por antigüedad a base del salario actual del trabajador. Retroactiva desde la fecha de su ingreso.
Jubilaciones progresivas aún pendiente, dice, aún está pendiente este punto del contrato colectivo a partir de los 55 años de edad, de 75% para 25 años de servicio y de 100% para 36 años de servicio. Es el salario que se les va a pagar o la jubilación que va a contabilizarse. 75% y después 100% cuando cumplan 33 años de servicio, con mayores ventajas para los casos de trabajadores incapacitados. Y aquí se habla de casos de accidentes seguramente. Servicio médico es otro punto para los casos de riesgos no profesionales de los trabajadores y de sus familiares. Administrado libremente por el sindicato y pagado por la empresa con un costo de 150,000 pesos por año. Se obtiene aquí ya un servicio médico. Tengan en cuenta que todavía no existe el Seguro Social y aquí se detalla un servicio médico para riesgos no profesionales, es decir, enfermedades normales para trabajadores y sus familiares. Otro punto, prerrogativas para los trabajadores de menor salario y para sus familiares. Salario completo en los casos de enfermedades o accidentes no profesionales hasta 60 días, medio salario hasta 30 días más y 5 días más en uno y otro caso por cada año de servicios en exceso de los 10. Seguro sindical, en caso de fallecimiento por riesgo no profesional, haber un seguro sindical. U opción a una pensión de medio salario durante 12 años. Indemnizaciones por incapacidades parciales calculadas sobre la base de 1,500 días de salario y derechos a miembros y órganos artificiales y aparatos correctores. Los parcialmente incapacitados por riesgo profesional no podrán sufrir de baja de salario. Es un paréntesis, contribución económica de las empresas para el sostenimiento de las escuelas y bibliotecas del sindicato, salvo contadas excepciones. Continúa, salvo contadas excepciones, se aplicarán por igual a los trabajos de planta y a los temporales. Un análisis breve de estas conquistas y de su importancia tomaría un tiempo del que no podemos disponer. Básteme llamar la atención sobre una sola de ellas, la que el patrón no podrá despedir a los trabajadores, como lo autoriza el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, por implantación de maquinaria o de nuevos procedimientos de trabajo. Con solo que esta conquista se generalizara, se habría dado un golpe de muerte a la causa principal de la desocupación. Segundo punto del pliego de peticiones. 980 y tantos mil pesos por año para satisfacer nuestras demandas económicas y plena libertad del sindicato para aplicar ese dinero a las diversas cláusulas. Se obtuvo este punto al 100%. Tercer punto del pliego de peticiones. El costo de las demandas será la cantidad que tendrán imprescindiblemente que erogar las compañías en favor de los trabajadores. El sindicato quedará en libertad de aceptar la evaluación que de las cláusulas haga la empresa o pedir y obtener que la misma le entregue el monto de dicha evaluación, quedando el sindicato responsable de la obligación respectiva. Esto se obtuvo en su totalidad. Se agrega entre paréntesis, este sistema resultó infalible para evitar que la empresa evaluara exageradamente las cláusulas. Cuarto punto del pliego de peticiones, revisión del tabulador de salarios por una comisión de ambas partes. Se obtuvo en su totalidad.
Quinto punto del pliego de peticiones: pago de todos los salarios caídos durante la huelga, pago de todas las erogaciones que el sindicato hizo con motivo de ella, aceptación por parte de la empresa de la responsabilidad del conflicto se obtuvo en su totalidad. Como vemos, el resultado es fabuloso, pero aún así le agregó unas conclusiones. Una, la demanda que motivaron la huelga eran justas. Su estudio y fundamentación, así como el cuidado con que fueron llenados los requisitos legales que la huelga exigió, fueron correctos y sus resultados satisfactorios. Segunda conclusión, la disciplina y organización interiores de la misma fueron buenas también. El apoyo y la confianza que los agremiados dieron y depositaron a sus dirigentes fueron magníficos. Entre paréntesis, a mis camaradas del sindicato aquí presentes reitero mis más sinceras gracias. Tercera conclusión, la propaganda exterior fue insuficiente, pero la política tendiente a atenuar perjuicios al público en general fue acertada. Para bien del movimiento obrero, sería de desearse que esta política se generalizara. Cuarta conclusión, la resistencia y el espíritu de lucha de nuestros agremiados no fueron realmente puestos a prueba, ya que nuestra huelga contó con toda la protección legal y duró tan solo 10 días. Quinta conclusión, la solidaridad moral de las demás organizaciones fue satisfactoria al iniciarse el movimiento. La solidaridad económica fue pequeña. Al correr de los días se registró el lamentable fenómeno de que algunos dirigentes de agrupaciones cambiaron su actitud, ejerciendo presión para que finalizara la huelga cuanto antes, aún sometiéndola al arbitraje. Dada la naturaleza de las demandas que se trataba de conquistar, esto indica que la conciencia de clase no está aún suficientemente arraigada entre las masas. Hace falta mucha propaganda para despejarla y hay que dar toda atención al problema de los trabajadores parados en una huelga ajenos a ella. Como ven, los dos puntos anteriores son críticos, autocríticos a la propia huelga. Por su extensión y seriedad, la huelga fue quizá la más importante que se ha registrado en nuestro país. Su gravedad podrá aumentar si se lleva a cabo la completa paralización de labores, la cual, por otra parte, no es recomendable en ningún caso de conflicto obrero-patronal. El sindicato, séptima conclusión, reivindicó el derecho de huelga en toda su extensión en cuanto a su existencia, que se había puesto en duda, y en cuanto al uso de la huelga misma, ya que por medio de ella triunfó donde los métodos conciliatorios habían fracasado y obtuvo de la empresa lo que se pedía prácticamente en su totalidad. Octava y última, la gran mayoría de las conquistas fueron de orden general y aplicables a todos los trabajadores, algunas de ellas sumamente importantes. No se hicieron demandas exageradas, se pidió lo que se creyó factible y justo y se sostuvo y se obtuvo. Firmada en México DF al 16 de julio de 1937. Hasta aquí esta añoranza de electricistas sobre el artículo de la huelga general que escribió Francisco Breña Alvírez. Hasta la próxima añoranza. Buenas tardes.